Buenos días a todos. En esta oportunidad lo que vamos a tratar de hacer es de introducirnos a lo que son las patologías narcisistas, para conocer sus diferencias y principalmente qué hay de conexión entre las patologías narcisistas, las psicopatías, las perversiones y las psicosis. Pero antes que nada nos tenemos que preguntar, ¿qué son las patologías narcisistas? En primer lugar, las patologías narcisistas no deben ser confundidas con los trastornos de la personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque las primeras, o sea, las patologías narcisistas, son patologías que encuentran su causa en una construcción yoica débil, trayendo como consecuencia un modo de comportamiento que dificulta las relaciones saludables con los otros y con uno mismo. Es decir, hay cierto padecimiento interno que repercute en el sí mismo y también en los demás. Es decir, los demás también nos padecen. Las segundas, en cambio, que serían los trastornos de la personalidad, son patologías que ya, como acabo de decir, entran en la categoría de trastornos, manifestados puntualmente en una concepción exacerbada de las virtudes que el sujeto autopercibe en sí mismo, es amor a sí mismo y a otras cuestiones que no traen tantos problemas de vinculación con los demás, sino problemas en relación a la realidad y a la autopercepción. O sea, el problema no recae tanto en los vínculos, sino en la imagen y la autoestima, que obviamente va a traer cierta repercusión en lo vincular, pero principalmente es de la persona consigo misma en cuanto a cómo se ve, qué percibe de sí mismo y por lo tanto cómo va después a vincularse con los demás teniendo esa visión distorsionada de la realidad. Nos vamos a focalizar en las patologías narcisistas en general, que pueden manifestarse tanto con la personalidad narcisista, que sería un trastorno, o también en modos que no cuadran exactamente en ese trastorno. Y las patologías narcisistas pueden generar cuadros clínicos compatibles con psicopatías, con psicosis, con trastornos de la personalidad en general, con perversión y hasta con neurosis graves. Lo que quiero decir con esto es que cualquier patología o cualquier disfunción o falta de construcción adecuada en lo que es el narcisismo se puede llegar a manifestar en distintos cuadros. Los peores, entre comillas, que podemos encontrar son las psicopatías y los trastornos de personalidad en general cuando tienen este componente. Pero también podemos encontrar estructuras psicóticas, también podemos encontrarlo en estructuras perversas y en neurosis graves que si tienen algún tipo de déficit en el narcisismo puede llegar a manifestarse también y pasar a ser lo predominante del cuadro clínico. Pero para pensar un poco en cómo se piensa esto, porque en algún punto estaríamos intentando diagnosticar, o mejor dicho, detectar cuando estamos frente a una personalidad de esta índole, o a una persona que tiene un déficit en el narcisismo, está bueno pensar un poco en lo que es el diagnóstico, porque el diagnóstico no deja de ser algo que proviene de la medicina y que es una etapa necesaria para comenzar un proceso de administración de cura. En el caso nuestro no estamos intentando curar a nadie, pero sí es bueno poder detectar qué es lo que está pasando para poder generar un pronóstico, pensar en una evolución y transmitir a quien sea que tenga que encargarse de la salud mental de la persona en cuestión de qué manera sería mejor empezar a encarar un tratamiento, aunque no lo hagamos nosotros. Y obviamente también nos sirve para la vida y para comprender un poco más a los demás y para entender cómo manejarnos nosotros cuando nos encontramos con alguna persona con estas características. Es importante diferenciar entre lo que es el diagnóstico para la medicina y lo que es el diagnóstico para la psicología, principalmente para la rama psicoanalítica. En la medicina, el diagnóstico se construye conociendo los signos que presenta cada enfermedad, basadas en conclusiones tomadas del estudio de estos signos, con el fin de hacer un diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial es básicamente decir, en base a lo que observamos, si se trata de una patología o de otra muy similar. Obviamente que para la medicina hacer este diagnóstico diferencial, poder encontrar qué es esa diferencia que me hace ubicar de un lado o del otro en la orientación de la cura, va a ser muy importante, porque de esto va a depender que funcione o no funcione todo lo que estoy poniendo en funcionamiento, valga la redundancia. En psicología, en cambio, el diagnóstico se construye conociendo los signos y síntomas que presenta el sujeto, pero no desde una mirada que se centra en lo conductual necesariamente, sino que se centra en los mecanismos que propician ese tipo de comportamiento. La importancia radica en tener en cuenta que los mismos signos y o síntomas que presenta una persona pueden deberse a diferentes mecanismos que hablen de otra patología de base. Por ejemplo, que una persona presente delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, etc., no necesariamente nos obliga a pensar que estamos frente a una psicosis o a una patología del grupo de las esquizofrenias. Podría tratarse de una descompensación de otra patología de base que en ese momento tomó esa forma. Entonces, para no hacer en realidad una clasificación de superficie y poder trabajar desde el diagnóstico de la estructura, es necesario penetrar en la trama de relaciones del sujeto con el sí mismo, con los otros y con la realidad. Repito, nos tenemos que poner a pensar en cómo se arma la relación que tiene la persona con él, cómo se ve, cómo se autopercibe, cómo se siente internamente, cómo se maneja y cómo se presenta todo esto en relación al entorno cercano, a los otros, a los pares y en un campo ya más extendido, en la realidad en general, en el contexto. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, dando lugar a conjeturas que se construyen a partir de lo que se escucha y de lo que debe ser verificado también, porque yo puedo escuchar algo y después escuchar otra cosa, y esto es lo que hace que nosotros mismos tengamos que soportar nuestros errores y estar dispuestos a redefinir una conjetura si aparece algo nuevo o si se escucha algo que quizás se había pasado por alto. Esto no significa, insisto, que estemos enseñando a emitir un diagnóstico formalmente, sino que es necesario para trabajar en salud contar con herramientas que nos permitan conjeturar, revisar, orientar el modo de abordaje y transmitir al equipo tratante todo lo que consideremos que es necesario transmitir y obviamente con la mayor solvencia posible. Entonces, el diagnóstico que hacemos para nosotros mismos debe orientar, pero tampoco tiene que obturar. Hay que dejar lugar al sujeto para que vaya hablando y al terapeuta en sentido amplio para que se base en un saber textual y no referencial. Esto significa que nos tenemos que basar literalmente en lo que escuchamos y no basarnos en lo que suponemos que nosotros vamos a escuchar y tratando de hacer cuadrar todo lo que la persona dice o hacer coincidir eso que la persona dice en lo que nosotros suponíamos que iba a tener. Es muy importante, por ejemplo, siempre explico lo difícil que es diferenciar una neurosis obsesiva muy grave de una paranoia. Son dos personas que van a compartir muchísimo de lo que es la sintomatología. Van a pensar mucho, van a estar buscando las causas de todo, van a tener aislamiento, tabú de contacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una neurosis obsesiva y una paranoia? Yo siempre digo, para mí la diferencia fundamental es que mientras que el neurótico obsesivo se la pasa dudando en busca de una verdad, que sabe en algún punto que no la va a encontrar, por eso la duda es infinita y la cavilación también, en una paranoia la persona está segura de que hay una verdad que encontrar. Entonces no es lo mismo dudar, porque dudamos absolutamente de todo, y vivir en esa duda constante, a dudar porque estamos todo el tiempo pensando en que vamos a encontrar la verdad. Parece una diferencia tonta o parece algo difícil de detectar, pero en la escucha textual sí se puede diferenciar mucho un neurótico obsesivo de un paranoico.
Lo mismo pasa con todas las demás patologías. Por eso digo, siempre anteponer un saber textual de lo que estoy escuchando en el día a día y cómo se va desarrollando, antes que un saber referencial en el sentido de esto que estoy escuchando o esto me hace una referencia a esto que leí. No hay que hacerlo de esta manera. Entonces, gracias a este modo de pensar el trabajo terapéutico, vamos a poder salir de lo superficial para ahondar en la estructura de funcionamiento mental que determina lo que observamos a primera vista. Entonces, si hablamos de estructuras de funcionamiento psíquico o mental, en lugar de pensar en lo que estamos viendo a nivel descriptivo, tenemos que tener siempre en claro lo siguiente. En primer lugar, que cada fenómeno presenta rasgos comunes o generales que lo asemejan a otros fenómenos. En segundo lugar, que cada rasgo singular permite cierta distinción, pero nos da la pauta de en dónde y a qué otros fenómenos se aproxima o se vincula. Y en tercer lugar, que entonces entre lo singular y lo universal vamos a encontrar una especie de eslabón que los une, que los vincula y que vamos a llamar lo particular de cada persona, lo cual es más amplio que lo singular y menos amplio que lo universal. Y es ahí justamente donde vamos a poder encontrar la estructura de funcionamiento que subyace, independientemente de lo que veamos como universal o como singular. Por ejemplo, podemos observar como fenómeno universal la depresión, y podemos encontrar con lo singular que la depresión se presenta como imposibilidad de proyectar a futuro, trayendo un desgano generalizado para hacer cualquier actividad. Lo particular en este caso podría ser que se puede pensar en un duelo que obstaculiza el salir de lo que se perdió, asemejándose más a las depresiones neuróticas. Y si lo particular fuera que el sujeto tiene una sensación crónica de vacío, se asemejaría mucho más a las depresiones características de las estructuras de funcionamiento borde. El tratamiento en ambos casos es diferente. En el primer caso, vamos a tratar de descoagular el evento que agotó los recursos psíquicos y la posibilidad de desear, y en el segundo, vamos a tratar de construir herramientas que permitan al sujeto lidiar con la pérdida fundante, inaugurando la posibilidad de desear. Dicho de otra manera, nos podemos manifestar todos con depresión. Diferente es si yo no tuve ese tipo de mecanismos de funcionamiento ni ese tipo de padecimientos y de pronto puedo ubicar un suceso que hace que yo tenga un cierto desgano y que puede convertirse obviamente en un duelo patológico, algo de lo que no se puede salir. Y otra cosa es que se presente alguna situación, por ejemplo, de duelo, y que vaya directamente una sensación de vacío, casi melancólico, que es muy característico de las estructuras de borde, que son estructuras que, ¿cómo decirlo?, no han podido ensayar lo que es la pérdida, porque no se ha inscrito esto en la edad cronológica o lógica, mejor dicho, en la que tenía que suceder. Cuando se presenta esto en la realidad, es como estar lidiando con algo con lo que no nos preparamos antes. La consecuencia es esa sensación crónica de vacío y el trabajo va a ser tratar de hacer que se procese esa pérdida que debería haber sucedido antes y que es llamada fundante y habilita la posibilidad de desear. Y obviamente cuando digo desear me refiero a que habilita la posibilidad de volver a comprometernos con la vida, volver a libidinizar las cosas, a pesar de haber atravesado una pérdida que por un tiempo nos va a dejar en esa sensación de no poder seguir adelante. Pero no es el mismo tratamiento, no se trabaja igual, porque hay herramientas psíquicas que el neurótico obsesivo, por ejemplo, o el neurótico en general, sí tiene, y que la persona con patología de borde no tiene. Entonces hay que construir como para poder empezar a trabajar. Entonces, todo lo que les dije hasta ahora lo resumimos en lo siguiente. Independientemente de lo que observemos superficialmente, debajo encontramos una estructura de funcionamiento mental que es propia de cada sujeto y que es inamovible.
Es decir, cada ser humano construye su aparato mental en base a la biología, a la psicología y al contexto social. No nacemos con determinada estructura de funcionamiento, obviamente exceptuando a personas que presentan enfermedades ubicables en el cuerpo orgánico. La estructura de funcionamiento es producto de una construcción apoyada en el vivenciar de cada uno y sus recursos disponibles. Esa estructura, una vez asentada, genera su propio repertorio de problemáticas, defensas predominantes, respuestas frecuentes, fantasmáticas, modos de vinculación con los otros, autopercepción, etc. Todas estas cuestiones ya estructurales pueden presentar fenómenos similares a los que presentan otras estructuras, pero la solución se aborda desde otro lugar, ya que la causa no es la misma. Y por último, las estructuras son la estructura psicótica, la estructura de borde, la estructura perversa y la estructura neurótica. El caso puntual de las psicopatías, que es lo que a nosotros nos estaría interesando, no es en sí misma una estructura. Y este es mi punto de vista. Pero podríamos decir que para reducir el padecimiento de la estructura que el sujeto presenta, ese sujeto encontró la forma de construir una supraestructura de funcionamiento que llamaremos psicopático y que se caracteriza por la puesta en escena de determinados fenómenos que son bien visibles y bien notorios por cualquiera. Ahora, ¿qué conflicto presenta cada estructura? Las estructuras llamadas psicóticas son aquellas en las que faltó el conocimiento de aspectos de la realidad que son fundantes de un aparato psíquico recursivo. Lo significativo es que los aspectos no se interiorizan, se interiorizan aspectos que no son tan importantes y que en algún momento esa falta de interiorización de estos aspectos conduce a la desestabilización del sistema de funcionamiento, que aunque se presente de forma aguda y después se compense, nunca permite que se vuelva totalmente al estado anterior. Fenoménicamente, lo característico es que se llega a situaciones crónicas de conflicto con la realidad exterior y distorsiones cognitivas que afectan verdaderamente la relación yo y mundo. Las estructuras que son llamadas bordes son aquellas en las que faltó la interiorización de aspectos de la realidad que permiten avanzar en el desarrollo emocional, más que nada. A diferencia de la psicosis, hay conocimiento, pero este conocimiento es tan traumático que produce una detención en el desarrollo de los aspectos emocionales que deberían ser producto de ese impacto del que estamos hablando. O dicho de otra manera, el aparato psíquico agota los recursos psicológicos que necesita para abrir el repertorio de emociones y entonces la persona pierde la posibilidad de ajustar las emociones a las situaciones conflictivas. El conflicto está en la relación entre el yo y el otro o los otros. Las estructuras que son llamadas perversas son aquellas en las que se interiorizan los aspectos de la realidad que son necesarios para el desarrollo, pero de alguna manera no se toleran las consecuencias de ciertos aspectos, generando como defensa la negación total de estos aspectos y funcionando como si se desconocieran. A nivel fenomenológico, esta persona se va a comportar como si conociera otros aspectos que considera fundamentales para existir. El conflicto entonces está en la relación entre el yo y las legalidades internas. Y en las estructuras que llamamos neuróticas, lo que vamos a ver es que son aquellas en las que se interiorizan todos los aspectos de la realidad que son necesarios para un desarrollo completo de potencialidades, generando conflictos entre el yo, el ello, el superyo, y el problema no es con otros ni con la realidad, es con uno mismo y su deber ser y su deber hacer. Si bien en la neurosis obviamente se va a proyectar algo de nuestro conflicto interno en los demás, el conflicto real es de uno con uno mismo, que después la ligue otra persona, que la ligue el mundo exterior, que la ligue las legalidades inclusive, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, no significa que igualmente
el conflicto real está con uno mismo. Que desaparezca ese estímulo, esa persona que nos despierta eso, que desaparezca el contexto de la realidad que no nos gusta, no va a cambiar ese conflicto interno que nos vamos a llevar a la tumba. Porque hay un cierto conflicto en la neurosis que no se arregla ni siquiera con terapia, porque necesita la neurosis tener una conflictiva que opere como motor para movilizarnos en la vida. Entonces hay una cierta cuota de insatisfacción en la neurosis que es ineludible. Siempre en la neurosis va a haber insatisfacción. Y gracias a eso es que vamos a seguir buscando y buscando y buscando y yendo para adelante, en el mejor de los casos, obviamente que hay casos que son graves, como para poder continuar. ¿Qué pasa con las psicopatías? Las psicopatías, como dijimos, no son estructuras en sí mismas. Podemos encontrar una psicosis con rasgos psicopáticos, patologías de borde con rasgos psicopáticos, que tienen bastante de esto, perversiones con rasgos psicopáticos y también neurosis con los mismos rasgos. Obviamente que los niveles de psicopatía que se pueden alcanzar varían según la estructura de base. Pero ¿qué es en sí la psicopatía? Para empezar con algo sencillo, podemos decir que un psicópata, para lidiar con el conflicto, ya sea interno, externo, mixto, sea cual sea el que sea que se le presente, utiliza recursos que no son de la mejor elección para los fines que persigue. Manipulación, descalificación del otro, engaños, transgresiones, venganza, agresividad y hasta violencia. Y cuando digo violencia, quiero hacer un poquito de hincapié en algo. La violencia no es agresividad. La agresividad es un poco más burda. La violencia tiene mucho que ver con el avasallamiento del otro. Es atacar al otro en algo que quizás ni siquiera tiene que ver con lo que pasó. Vamos a suponer que tengo una discusión. La agresividad es hacer un mal gesto, es insultar, es vos no entendés nada, no tenés razón, hablas sin saber, dentro del contexto, ¿no?, de lo que estemos discutiendo. En cambio, la violencia tiene que ver con meterse con cosas del otro que van directamente al hueso y que no tienen que ver tan directamente con lo que está pasando. Es como si, por ejemplo, yo me enojo con alguien porque llegó tarde. Una cosa es que le diga, che, ¿no pensás en el otro que te estaba esperando hace un montón en la calle con frío? Voy a decir algo diferente, como por ejemplo, no sé, por algo te va tan mal en la vida, por algo no tenés trabajo. O sea, cosas que exceden y que ya lastiman directamente a lo que es el sujeto. ¿Sí? Sería agredir, pero de una manera que es totalmente avasallante. Esto es una gran diferencia. Una persona con agresividad puede ser tolerada. La agresividad puede ser, digamos, trabajada en análisis. La agresividad, la ira, todo esto puede menguar. En cambio, lo que es violencia generalmente es mucho más difícil de erradicar y es mucho más difícil de tolerar, inclusive para un terapeuta. Entonces, el problema fundamental del que termina armando una supraestructura psicopática es que termina siendo su modo crónico de operar y comienza a construir un mundo de relaciones en las que esa estructura siente que sirve. O sea, estas personas presentan un conflicto gravísimo en la construcción del narcisismo primario y por ende del secundario, lo cual lleva a que su complejo de inferioridad y su falta de autoconfianza sean saneados vinculándose con personas que, de alguna manera, esta persona suponga que presentan esto mismo que él ya no puede ver en sí mismo. Dicho de otra manera, se van a meter con personas que suponen que tienen estos conflictos que ellos tienen, como si fuese una especie de proyección. ¿Qué tiene que ver esto con el narcisismo? El narcisismo no es algo que tiene que ser demonizado, no es un trastorno ni una mala palabra. Se llama narcisismo a la posición que toma un sujeto en determinado momento de su desarrollo bio, psico y social, generalmente alrededor o a partir del año y medio de vida. Este narcisismo primario es aquel que construye el yo, el que construye por primera vez la percepción del sí mismo y que por lo tanto es necesario para armar una identidad y armar un autoconcepto. El primer narcisismo que armamos es el que dice yo soy tal,
y yo hago esto, y yo sé esto, y a mí me dicen, ¿no?, que yo soy buena en esto y soy mala en esto. Es lo que me define. Se construye gracias a la mirada de las personas significativas, o sea, a quienes el niño escucha con mayor frecuencia y con mayor atención, y en un primer momento es proveniente totalmente del exterior. Y esto lo hago o lo digo muy bajado para que lo entiendan todos, porque siempre es la idea que se logre alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con ciertos conceptos que, si bien son mucho más complejos, está bueno que se conozcan. El narcisismo es una etapa normal del desarrollo, atravesada por todos. Y como les decía, no significa solamente lo que me dicen, es lo que yo voy captando y descifrando por cómo me tratan, por cómo me ubican, por dónde me sientan en la mesa, por a qué colegio fui, por comparación con mis hermanos. Hay todo un trabajo que se va haciendo, obviamente inconscientemente, y tampoco está bien decir inconsciente porque no está todavía construido esto del todo, pero viene desde afuera. En cambio, el narcisismo, digamos, secundario, es el que se construye integrando aquello que llega del exterior, todo lo que hablé recién, más lo que comienza el sujeto a detectar cuando se contrasta a sí mismo con aquello que le dijeron. O sea, provendrá ya de la contradicción entre lo que las personas significativas dijeron o descifró que dijeron y lo que otras personas nuevas le dicen o su propio espejo le dice. Entonces, las miradas no coinciden y ahí se convoca al sujeto a que tome aquello con lo que está de acuerdo y descarte lo que no. Y gracias a esta operación dejamos de ser lo que nos dijeron para pasar a ser lo que nosotros consideramos que somos. Obviamente que no es tan simple porque muchas veces lo que nos dijeron nos lo creímos. Pero bueno, acá está el trabajo que quizás se hace en un análisis o en cualquier psicoterapia. ¿Qué es lo que yo soy y qué es lo que me dijeron que soy y me lo creí? Hay que deconstruir un poco ese autoconcepto que tenemos, que no es tarea fácil, obviamente. ¿Qué pasa cuando hay un déficit narcisista? ¿Qué significa hablar de déficit narcisista? Cualquier falla en la construcción del narcisismo va a traer como consecuencia, va a traer consecuencias, en general, graves y psicopatológicas. Falla en la construcción del narcisismo primario, que de alguna manera podríamos estar en patologías muy vinculadas al aislamiento, por no decir autismo, porque no lo estoy diciendo en el sentido que hoy engloba la palabra autismo, pero sí en el sentido de me interesa solo lo propio. Puede haber detención en la fase del narcisismo primario y quedarnos ahí, lo cual nos llevaría a pensar en una estructura psicótica. Podemos también encontrar un resquebrajamiento o ruptura del narcisismo primario. En ese caso estaríamos frente a patologías más bien de borde, con mucha tendencia a desarrollar mecanismos psicopáticos. Y si no, tenemos un pasaje indiferenciado del narcisismo primario al secundario, que desde mi punto de vista es el compatible con una perversión. ¿Qué pasa entonces en las psicopatías supraestructurales, como les dije antes? En general, son las patologías de borde y las perversiones las que construyen modos de funcionamiento crónicos psicopáticos. Tanto la ruptura del narcisismo primario como su exacerbación generan lo mismo, necesidad imperiosa de ser reconocidos. En el primer caso, el reconocimiento arma. En el segundo caso, el reconocimiento impide el desarme. Por lo tanto, el armado de una psicopatía se fundamenta en mover los hilos con el fin de proteger al yo. El conflicto estará siempre con los otros, ya que la realidad genera conocimientos y desconocimientos que no pueden ser tolerados por el psicópata. Con tal de preservar su identidad, será capaz de dañar porque el narcisismo siempre gana. ¿Cuál es el problema principal del psicópata? A ver, el narcisismo siempre gana en todas las estructuras. El problema del psicópata es la hipersensibilidad respecto a lo que toque su narcisismo y lo desproporcionado de sus reacciones y conductas cuando así lo siente. El psicópata quiere hacer creer que es autosuficiente, individual, libre, inteligente. En realidad dependen totalmente del otro.
con quien practican tener el poder que no tienen. Carecen de libertad por estar totalmente tomados por la mirada del otro y también dependen totalmente de la mirada que tiene sobre sí mismo. Su inteligencia se va a limitar a unas pocas estrategias que terminan por ser descubiertas y su psicopatología está precisamente en la falta de aceptación de la soledad, la finitud de la vida y la existencia de legalidades. Lo que el psicópata no puede es soportar no ser nada para nadie. De ahí su búsqueda constante de alguien para anular, desubjetivar, avasallar con el fin de que lo necesite. No se maneja en el plano del deseo, sino en el plano de la necesidad de fusión con el otro. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.